Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí en esta edición de Tribuna, ocasión en que estamos hablando de dos temas fundamentales. Por un lado, lo que tiene que ver con la comunicación de gobierno, la proyección del Ministerio de Información, Comunicaciones, Tecnologías, y por el otro lado la industria, comercio, la potenciación de las mesas sectoriales que nos está justamente comentando, haciendo este repaso en esta hoja de ruta a futuro, la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. No hace mucho veíamos que un empresario arrocero, Gloria comentaba con orgullo, que estaba saliendo de Uruguay no sé cuántas toneladas de arroz por primera vez a un mercado tan exigente en el mundo, tan difícil como Irak, o Irán era, no me acuerdo. Irak. Y así mismo vemos hoy por hoy en el mundo de las redes sociales que alguien nos cuenta desde Polonia que hay hierba paraguaya en Polonia, o que se consume azúcar o carbón o carne en Israel, o leche en polvo. Paraguay puede alimentar al mundo, siempre se dijo, lo está haciendo porque no es que se envía nomás. Ahí justamente está el rol fundamental que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, ministra. El Ministerio de Industria y Comercio tiene un rol, como decíamos, de fomento y también de regulador. En cuanto al fomento, lo que debe de hacer el fomento a un desarrollo sectorial es ver aquello en lo que somos competitivos, poner digamos, todo el apoyo de la parte del sector público para que ese sector privado pueda hacer negocios y prosperar. Y digamos, el Estado se beneficia luego de los impuestos y obviamente la calidad de vida de la gente y demás. Entonces, en ese espíritu, es tarea nuestra, junto con Relaciones Exteriores, prospectar mercados, hacer acuerdos. Estamos ahora en plenas negociaciones con la Unión Europea, también vienen negociaciones de Mercosur, en fin, ese tipo de cuestiones que pasan por una decisión de Estado y que el empresario necesita para poder luego salir y concretar sus negocios. Luego de las negociaciones, los mercados prospectados, vienen, digamos, las herramientas para penetrar determinado mercado con determinado producto en el que uno es competitivo. Entonces, si hemos llegado con algún determinado, la carne paraguaya, claro ejemplo, me tocó estar en Rediex en sus inicios, cuando recién se creaba también la mesa de la carne, y donde el sector público ponía toda la estructura institucional y el sector privado daba los pasos más rápidos en cuanto a las inversiones en lo técnico que faltaba, en Senaxa y demás, para llevar, digamos, la carne al nivel de poder competir internacionalmente. Y los resultados son muy claros. Hoy la carne paraguaya se vende en docenas de mercados. Ya estamos dándonos el lujo quizás hasta de elegir diferentes lugares, o sea, mercados donde pagan mejor por los cortes. Estamos desarrollando ya otro tipo de cadenas productivas dentro de lo que es el mundo de las carnes. Y eso es posible por esa cooperación público-privada, donde el dinamismo del sector privado es acompañado por la estructura pública. Ese mismo ejemplo lo queremos llevar a otras escalas, a otros sectores que tienen potencial efectivo de crecer, que son varios, dependiendo obviamente de a qué mercado y a qué escala. Eso en cuanto a la industria. Y luego el comercio, tanto de bienes como servicios, de vuelta encuentra en nuestro país lo que es servicios, por ejemplo, potencial enorme. Tenemos mano de obra muy entrenable. Tenemos todo lo que tiene que ver con la atracción de inversiones nuestra en cuanto a los impuestos y demás. En el sector servicios, hoy por las barreras que ya no existen a través de la tecnología, uno puede estar hoy aquí dando servicios de un call center, por ejemplo, para llamadas que tengan que ver, que se hagan en Europa. O sea, ya no es físicamente digamos, ese pesimismo de, bueno, estamos en un país mediterráneo y lejos. No, eso hoy en día, en cuanto a hay ciertos sectores de la economía que ya eso no es un obstáculo. Muy por el contrario, en otros, nuestra ubicación termina siendo estratégica para venderla a nuestros vecinos. El otro sector que en ese sentido lo comentábamos antes de fuera de cámaras, que tiene un potencial de crecimiento exponencial, es el de las economías naranjas, todo lo que tiene que ver con industria creativa. Todo aquello que haga que el pensamiento lo convierte en producto o servicio, y donde el cielo es el límite prácticamente. Existen limitaciones, sí, pero de un orden muy superable. Y en este gobierno vamos a darle un impulso muy fuerte a todas las industrias creativas, o al conjunto de aquellas que están ya más maduras, y ahí vamos a tener un crecimiento exponencial porque eso crece de esa manera. Y lo que decía antes también era el tema de MIPYMES, que es transversal tanto a industrias como a comercios. Las MIPYMES van a tener, creo que como nunca, un plan nacional de fomento de las MIPYMES que va a conjugar toda la oferta pública de promoción
que hay varias, tanto en lo que es su formalización, gran desafío, la formación, o sea, el desarrollo de sus capacidades empresariales, la inteligencia de mercados, tanto interno como externo, el acompañamiento, inclusive hasta una cofinanciación para exportación a través de un préstamo que vamos a estar recibiendo en breve, Dios mediante. Entonces, se vienen, por un lado, tiempos desafiantes con temas como el contrabando que lo hablábamos, pero al mismo tiempo hay madurez en muchos sectores que han servido de experiencia de cooperación público-privada y que nos sirven de plataforma sobre la cual potenciar el resto de los sectores. Usted habla y hace como hincapié 2 veces, entonces ahí yo ya paro, ¿no? Cuando habla de crecimiento exponencial de la economía naranja, cuando hablamos de todo eso, ¿a qué nos referimos exactamente? Para el que está del otro lado, ¿de qué hablamos? Lo que pasa es que en todo lo que tiene que ver con economía creativa y con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, software, ¿sí? O la industria cinematográfica, por ejemplo, ¿sí? O la musical. O la musical. O sea, todos hoy tenemos, vamos a hablar de la musical, que todo el mundo entiende, ¿no? O sea, el poder potenciar que la creación musical tenga las plataformas adecuadas y pueda irse al mundo, y que en el mundo, a través de los mecanismos de promoción que correspondan, el mercado sea tu mundo. Ahí no, digamos, el límite no es barrera física, no es aduana, no es transporte. Tiene sus limitaciones, pero una vez que uno la supera, el mundo es tu mercado. El mundo, pueden estar descargando tu software en Japón para usarlo si les sirve. Pueden estar utilizándolo en territorios enormes. Entonces, exponencial en el sentido de que crece 100, después crece a 500, después 3.800, o sea, crece de una manera tan rápida porque no tiene las mismas limitaciones que tiene una industria tradicional, ¿no? Y ahí es donde nos sentimos tremendamente motivados porque hay todo, o sea, no todo por hacer, pero mucho por hacer. Han hecho mucho en forma independiente y bastante a pulmón. Y con que le demos ahora una mirada desde el Estado de entender cuál es o sea, cuáles son los factores que motivan o faciliten ese crecimiento, podemos estar hablando de centros tecnológicos que estén exportando en meses. Uh-huh. Y también, por un lado, lo que es el mundo en sí, ¿verdad? Y también lo que implica ese universo del mundo creativo, o sea, el ambiente que genera el mundo creativo. O sea, las ciudades más creativas del mundo terminan convirtiéndose en aquellas donde más queremos estar, por más que ya tengamos más de 40. Pero igual, se nos vuelve divertido, ¿verdad? Porque ahí no hay límites, estamos hablando de ciudades divertidas, con startups, con un universo que hace que la convivencia misma sea más agradable, ministra. La innovación no es una palabra muy... O sea, hablábamos con el ministro de la Senatix, Miguel Martín, que es así una persona con mucho empuje, que viene del sector de innovador. Cuando el Estado tiene, y hoy lo tiene, recursos para decirle a las startups, a los innovadores, creen, fomenten, yerren si es necesario, pero innoven, es ahí donde países pequeños como por ejemplo Finlandia pudieron dar un salto cualitativo enorme en la calidad de vida de su gente a través de la potenciación de estas industrias. Bueno, realmente mucho desafío. No quiero dejar de hablar de un tema que siempre está en la agenda de industria y comercio, que es la maquila. La maquila, ¿cómo lo proyectan? La maquila es una herramienta muy útil, ha dado sus beneficios importantes a la economía. Son más de 15.000 puestos de trabajo, son 160 y algo empresas ya hoy. Y vamos a seguir potenciándolas, vamos a seguir recibiéndolas. Y yo le decía a las maquiladoras, al centro de maquila, a la cámara, digamos así, que de hecho de aquí a días tiene su expo. ¿Qué más le podemos vender a los que ya están maquilando en Paraguay? ¿Okay? ¿Qué más le podemos vender a ese maquilador que ya está haciendo una parte del proceso de una otra industria brasilera? ¿Qué otro pedazo de ese proceso podemos traer en Paraguay? Si ya son clientes de Paraguay, ¿qué más le podemos vender? Ese es como sería el qué hacer con las maquiladoras que ya están, es qué más le puedo vender, eso de entrada, ¿no? Y luego, digamos, ver sobre todo qué más podemos hacer para que aquellas que están, porque por el mismo formato está pensado como tal, desarrollen más arraigo, ¿no? Desarrollen todavía más procesos tanto de su cadena productiva. Creo que la maquila tiene mucho para dar todavía al Paraguay. Es una herramienta tremendamente útil.
Nos decía el otro día un empresario con el que estuvimos hablando, desde que le contábamos todo el tiempo que ha estado la maquila, desde cuándo está, etcétera, el hecho de que no hayan cambiado las reglas de juego, eso es muy importante a la hora de vender el país. Y ha sido tremendamente válido, seguirá siendo impulsado y con mayor razón vamos a buscar venderle más a quienes ya están. Bueno, ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos empezando, ¿verdad? Está empezando la gestión, así es que dentro de un tiempo vamos a ir anotando en la agenda para empezar a cosechar los resultados de esta gestión y las innovaciones. Así sea, con la ayuda de un equipo muy grande, queremos dentro de poco sí venir a contar ya resultados. O sea, hasta ahora es obviamente planificación, mucho esfuerzo, pero en breve queremos darle cosas concretas a la ciudadanía por las cuales honrar esa confianza que nos dieron. Muchas gracias, ministra. Gracias a ustedes. Gloria, nos vamos. Sí, ya ver en plataformas, por ejemplo, películas. Así paraguayas, mismo. que ya lo estamos viendo, lo que estamos está en el cine, que creo que ya más de 70.000 en 30, ¿Y que en poco 4 vas a ver semanas, Netflix? ¿no? Que en poco poco vas a vas a ver ver Netflix. Netflix, Así así mismo. Estamos hablando de mayores impulsos Así es. o nuestra propia música. Jamás uno pensaría que como que grupos Bueno, yo nacionales... escucho músicas nacionales en Deezer. Bueno, Ahí Claro está. que Así sí. es ahí que está, esa es la sencillo. industria creativa. Ahí mismo. Bueno, muchísimas gracias, ministra Liz Kramer. Gloria, llegamos al final de Tribuna de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.